primordialmente sobre un tema que es importante y que está vinculado con la participación y la democracia juvenil. El tema de hoy está enfocada precisamente a hablar sobre la importancia de la participación que tienen los jóvenes en la actual política mexicana. Asimismo, hoy nos acompaña Martín Olvera y Rocío Chávez, Hola, ¿qué tal, Héctor? que vienen del Estado de México y que nos van a hablar un poco de su participación y de su experiencia política. De igual manera nos acompaña Elizabeth Becerra como prácticamente nuestra traductora al respecto. Bien, entonces para iniciar, primero que nada el tema, y doy un poco rápido el inicio debido a que el tiempo es corto en televisión y pues por esa razón tendremos que dar un poquito de velocidad. Bien, ustedes, como sabrán, la política ha cobrado un efecto importante hoy en día, sobre todo porque ya no es un tema que atañe solamente a las generaciones antañas, sino también a las nuevas generaciones, primordialmente a los jóvenes. Podemos ver que esto se suscitó desde el 2012 con movimientos como Yo Soy 132, en el cual jóvenes de distintos estratos sociales, tanto públicas como privadas, salieron a las calles y se manifestaron. Posteriormente, vimos cómo después, con la desaparición de los 43 estudiantes, otra vez volvió a emerger una fuerte influencia juvenil en la participación política y actualmente ante ciertos vacíos de representación política por parte de algunos partidos políticos y al mismo tiempo por la falta de representación ciudadana están emergiendo nuevos jóvenes que están tratando de posicionar nuevas agendas políticas con una nueva perspectiva y una nueva orientación al respecto. Si bien doy inicio y les cedo la palabra a cualquiera de los dos que guste iniciar para que nos platiquen un poco cuál es su experiencia política dentro del Estado de México al respecto. Sí. Bueno, para empezar, creo que la participación del joven es esencial en toda democracia. Deberíamos nosotros aprovechar los espacios que se brindan, pero sobre todo cuidarlos, mantenerlos y de esta forma lograr una participación, una difusión y un control sobre dichas herramientas que nos sean beneficiosas a nosotros mismos. Si bien es cierto, la participación del joven se ha visto disminuida en los últimos años por cuestiones tal vez ideológicas, tal vez por cosas que en sí mismo ellos piensan que no son factibles o en esencia buenas, yo diría que la participación es histórica. Hay momentos que requieren de que ellos se expresen. Estos momentos en que ellos se expresan van a versar sobre el ejercicio de sus derechos, de nuestros derechos como jóvenes, como ciudadanos en nuestro entorno. En el Estado de México hay una característica muy especial que es, si bien es cierto un abandono institucional, también es cierto que la misma ciudadanía se ha desentendido de este control, este medio, estas herramientas que se brindan. Yo hasta en ese punto llegaría a la conclusión de que las instituciones deberían de ser más abiertas, deberían de ser más políticamente correctas, digámoslo de esta forma, porque no todos comparten la misma ideología. Entonces, el tener este control de lo políticamente correcto, tiene la característica de que los invita a todos a formar parte. Bueno, en cuanto a la participación juvenil, yo puedo destacar que principalmente, bueno, para los jóvenes o para aquellas personas que nos estén escuchando en este momento, los jóvenes, el hecho de que participen, no solo estamos hablando de que se vayan a un partido político, a que hagan algún tipo de meeting o al que se vayan a repartir despensas, ¿no? Como normalmente lo dirían muchos. Creo que la participación juvenil dentro de la política va mucho más allá. Y es precisamente lo que los jóvenes no conocemos o no conocíamos, bueno, en nuestro caso, no conocemos. Y además de que otro aspecto muy importante que tiene que ver aquí es la apatía. Creo que es lo que más predomina en los jóvenes y es por eso que no hay una como participación en cuanto a la política, porque creo que los jóvenes, como muchas veces nos hemos definido nosotros mismos, somos capaces de hacer
no lo que queramos, sino que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Tanto como los movimientos que se mencionaban, que han pasado y que han causado como ese revuelo, que todo el mundo está hablando de ellos, precisamente porque todos lo están notando. Entonces, esa participación, no estamos hablando que lo están haciendo los adultos, sino también nos estamos involucrando los jóvenes en este tipo de movimientos, perdón. Entonces, hay como muchísimas cosas que podemos hacer, pero vuelvo a lo mismo. Hay mucha apatía en los jóvenes, en la gran mayoría, no digo que en todos, obviamente. En la gran mayoría, además de que hay un desconocimiento de todo con lo que yo comenzaba, ¿no? Ahorita que la política no es solo estar en un partido político y hacer algún tipo de meeting, sino que también ver exactamente qué es lo que puedes tú como ayudar como ciudadano en tu localidad, tanto en tu colonia, como hablando de la participación ciudadana como tal, en cuanto a los intereses, ¿no? ¿Qué es lo que podrías hacer en donde te encuentres viviendo, por decirlo así? Bien, algo que mencionan que creo que es realmente importante es que, en efecto, se habla de una apatía, parecería ser desinterés sobre el ejercicio de la política. Es también verdad que parece que hay una anestesia en la ciudadanía por no querer participar dentro del ejercicio político, porque precisamente cuando se habla de políticos se asocia con corrupción, con prácticamente aquel sujeto que hace uso de poder o de influencias y no con el ejercicio que tiene en su naturaleza la política, que es prácticamente lo que ustedes han señalado hasta el momento, que es esta incidencia ciudadana por tener una especie de cultura jurídica, cultura social y cultura política que va más allá solamente de ocupar un cargo público. Sin embargo, yo les preguntaría, y eso es una cuestión que a mí me genera siempre incertidumbre cuando se trata de participación juvenil, ¿cómo incentivar o cuáles son los mecanismos que ustedes han utilizado para hacer que los jóvenes se introduzcan en el ejercicio de la política? Yo creo que los mecanismos que se usan actualmente por parte de nosotros los jóvenes es continuar con la difusión, es decir, el trabajo de campo es esencial en este aspecto. Tocar la palabra, llegar con ellos, hacerles la invitación claramente a este tipo de movimientos, decirles que hay más allá de lo que pueden ellos pensar, o sea, que si nos involucramos todos como equipo, podremos llegar a formar algo grande, un movimiento tal vez cultural, artístico, que pueda versar sobre un mejoramiento de nuestra comunidad y demás. De esta forma, el grupo que se forme debería de implementar medidas que vea que su comunidad le hacen falta, es decir, salir a campo, hacer brigadas, actividades, llevarle de múltiples tipos de actividades a la comunidad, tanto artísticas, culturales, y de esa forma ya los que se vayan queriendo unir a este grupo podrán hacerlo y llegar a una participación más política, más social e influir todavía más de lo que ya lo hacen estando en estas actividades culturales políticamente. Bien. Bueno, por mi parte creo que podemos partir desde el hecho de hacer una simple pregunta a todos los jóvenes, es ¿qué es lo que quieres, no? ¿Qué es lo que quieres para tu futuro, para el día de mañana, para dentro de unos años? En base a qué es lo que quieres, entonces, ¿qué estás haciendo por lograrlo, no? Y no solo estamos hablando en lo personal, y bueno, creo que esta pregunta abarca diversos ámbitos, pero no solo es hablar de lo personal o en lo familiar, sino realmente qué es lo que quieres para tu comunidad, para tu ciudad, para tu país, qué es exactamente lo que quieres y qué es lo que estás haciendo para conseguirlo, ¿no? Creo que a los jóvenes, no, vuelvo a repetir, no todos, pero creo que veo muy arraigado esta parte de que casi todos mencionan que es que al joven como que le vale, como que no conoce, como que se la pasa quejándose, ok, ¿no?
Creo que más bien hay que quitar como todas esas ideologías, e incluso nosotros como jóvenes dejarnos de creer ese tipo de argumentos, que es que ellos no saben lo que quieren o nada más se la pasan quejándose. Y al contrario, realmente hacerle ver a los jóvenes que nosotros podemos hacer algo por esos cambios, ¿no? Que no solo, ok, está bien, nos quejamos, pero entonces podemos hacer nosotros un cambio. Hablamos, como decía hace un momento Martín, en nuestra comunidad, las brigadas que tú puedes hacer, tanto algunos movimientos, incluso tal vez no se ve en todos lados, pero ya hay incluso asociaciones civiles por parte de los jóvenes que precisamente están como hartos o quieren salir de ese confort y buscan realmente hacer algo, ¿no? Realmente aportar algo a la sociedad, porque si bien estamos aquí es para aportar algo a los demás y no solo a nosotros mismos. Bien, creo que si han tocado un punto importante al respecto es precisamente esta pregunta que es la nuclear o la medular, que tiene que ver con qué es lo que quieren los jóvenes. Si bien es cierto, es algo que siempre se les ha achacado de que prácticamente el joven no sabe lo que quiere, pero mi pregunta es, ¿realmente no sabe lo que quiere o son las opciones que están limitadas o que lo limitan precisamente a poder desempeñarse en un oficio o en una educación que muchas veces se ve limitada por las circunstancias económicas, familiares y en ocasiones geopolíticas que también juegan un papel importante? Y hay que señalar que en el caso de México, el Estado de México es una cuestión en la cual el índice de violencia está más enfocado hacia las mujeres, que también es un tema delicado y que creo que es importante poner sobre la mesa. Sin embargo, creo que un aspecto que has mencionado de manera importante, Martín, es este ejercicio de la comunidad artística y cultural que juega un papel importante al momento de hacer política. Es lo que, si bien el filósofo francés llamado Jacques Rancière llama estética política. Esta estética política es una forma de hacer visible aquello que ha sido invisibilizado por precisamente los factores de poder que impiden que puedan emerger ejercicios de participación ciudadana o propiamente de la sociedad civil. Asimismo, vuelvo a otro tipo de preguntas. ¿Cuáles? Ya me dijeron algunas acciones que han realizado al momento de ejecutar estos mecanismos o herramientas para que los jóvenes incidan en la política. ¿Qué obstáculos se han encontrado ustedes prácticamente en el Estado de México al momento de tratar de integrar a estos jóvenes en el ejercicio político de su localidad? Bueno, con respecto a la primera pregunta, me parece que el organizarnos ya representa en sí mismo una cuestión de querer hacer algo. Antes de ello, tal vez tenemos esa iniciativa de crear o tenemos esa inquietud por mejorar algo, un aspecto, pero tenemos miedo de hacerlo, por el qué dirán, por cómo voy a hacerlo, de dónde voy a sacar el material, de qué forma voy a incidir, me tomarán en cuenta realmente porque por mi edad, por mi condición. Sí es muy cierto esto de que el nacer en cierta comunidad ya te condiciona a determinadas actitudes, o mejor dicho, actividades que tú puedas realizar, pero no así te condiciona a que tú manejes todos tus derechos, los ejercites, es decir, el ejercicio de los derechos políticos, el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de asociación, ya representan una forma de darle cauce a todas estas inquietudes que tenemos nosotros como jóvenes. No me condicionaría yo a que en una época o en una circunscripción ya no pueda yo realizar ninguna actividad, porque bien puedo transitar hacia otro lugar y me muevo, tengo la palabra, puedo generar conciencia en algunas otras mentes, puedo también entablar diálogos y así mismo yo empezar a cambiar o a cambiar en conjunto. Sobre la segunda pregunta, me parece que los obstáculos con los que más nos topamos los jóvenes es exactamente eso, que se nos toma en cuenta o no se nos toma en cuenta, para qué circunstancias se nos toma en cuenta y para qué otras no. ¿Somos realmente esenciales para el ejercicio político o nosotros tenemos que tener nuestro ejercicio político? Yo creo que es un 70%, 30%, el que nosotros debamos ejercer nuestros derechos y no buscarlo en alguien más. Sí nos tenemos que asociar, pero no buscar en ellos
esta flor de la política. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en cuanto a los limitantes que mencionabas, creo que primeramente es uno mismo como joven. Volvemos a lo mismo, esta parte de la apatía. Si tú no te interesas por lo que está pasando en tu comunidad, por lo que está pasando en diversos lugares de nuestro país, pues entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú, no? Y por otra parte, tal vez sí la sociedad, e incluso puedo atreverme a decir que incluso los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación como las redes sociales. Esta parte de que es que tú como joven, ¿cómo te vas a meter a la política? O bueno, hablando del concepto que se tiene normalmente, ¿no?, sobre la política. En las redes sociales, por ejemplo, es como que tú estás en la política es porque ya tienes palancas o porque estás siendo de alguna manera corrupto, por decirlo así. Por todas estas ideologías o creencias que se tienen sobre la política. Pero entonces, vuelvo a lo mismo, esta limitante es como individual. Por sí mismos nos las estamos poniendo. Al no mostrar interés y al hacer caso a lo que dicen los demás, a lo que vemos a nuestro alrededor, o que muchas veces sabemos que no es cierto, pero creemos lo que nos dicen. Entonces, también las redes sociales que influyen, como el hecho de que tantos memes que salen haciendo burla a ciertas cosas en cuanto a la política, y que pues lo tomamos como a risa, ¿no? Pero que deberíamos de tomarlo como temas serios. No sé. Bien, algo que mencionas y creo que es precisamente uno de los problemas en la actualidad es que, y vuelvo a mencionarlo, es que la política se la asocia con un estigma negativo. Pero, ¿por qué no empezar a significar o resignificar este concepto de política vinculado con el ejercicio de políticas de la salud, políticas educativas, políticas culturales, políticas deportivas, políticas artísticas, que es precisamente una forma de no maquillar, sino precisamente desmaquillar toda esa cosmética que nos han implementado los medios de comunicación tradicionales, como bien los has mencionado, Rocío, y que también ofuscan esto que también mencionas, Martín, que son los derechos políticos versus aquellos elementos axiológicos y culturales que están arraigados en nuestra propia historia, nuestras propias tradiciones, tanto familiares como locales, ¿no? Por eso mencionaba un poco el trabajo local. Creo que muchas veces, y eso lo felicito por parte suya, que estén trabajando desde lo local, mientras que muchas veces se piensa en saltarse límites, irse de lo local y renunciar a estos ejercicios en los cuales prácticamente se piensa foráneamente, pero no internamente. Y como siempre mencionando, el tiempo en televisión siempre va a una velocidad rápida y pues nos deja con pocos minutos para poder agotar el tema, el cual creo que es amplio y con el cual nos gustaría seguir debatiendo al respecto. Y en una breve síntesis, ¿qué nos pueden decir o qué mensaje nos darían o dónde los pueden contactar para los jóvenes que están cerca de su localidad, o cuáles son las redes a las cuales ellos podrían acercarse con ustedes y con los grupos con los que han trabajado al respecto? Claro. Nosotros venimos de una asociación que se llama Juventud Actuar, así nos pueden encontrar en Facebook. Nosotros estamos ahí creando proyectos y actividades, llevándolas a cabo, brigadas dentro y fuera de espacios cerrados, y bueno, sobre eso están todos invitados a formar parte. Rocío. Bueno, y aprovechando el espacio y bueno, la oportunidad de estar aquí, nosotros estamos por arrancar igual un programa de radio, el cual se va a llamar Sin Miedo a la Verdad. En este momento no están mis otros dos compañeros, pero nosotros somos 4 jóvenes que igual tenemos como esta visión de que los jóvenes se pueden involucrar en parte de la política, ¿no? Y salirnos como de ese estereotipo que todo el mundo tiene, y al contrario, nosotros ser la diferencia. Pues bien, agradecemos como siempre en esta ocasión a Centro de Integración Familiar Jibur, el cual nos ha brindado este espacio para propiamente abordar este tema que es de gran incidencia para la sociedad mexicana, en el cual nuestros jóvenes quieren seguir participando y formar parte del espectro público, al mismo tiempo que quieren incidir
socialmente. Agradecemos por último nuevamente a Elizabeth Becerra, a Fernando y a Andrés que están en las partes de técnicas y a nuestros invitados en general, y muchas gracias por sintonizarnos en Orbe Network.